una sonrisa. Dame una sonrisa, risa, risa. Dame una sonrisa, risa, risa. Dame una sonrisa, risa, risa. Dame una sonrisa, risa. Sonríele a la vida, que la alegría cubre el alma. ¡Ay, papá! Dale gracias al de arriba por despertar otro día, para que lo malo se vaya, se vaya. Sonríele a la vida, ay, 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 que la alegría cubre el alma. Dame una sonrisa, dame la plata. Dale gracias al de arriba por despertar otro día, para que lo malo se vaya, se vaya. Nunca dejo de sonreír, pase lo que pase voy a ser feliz. Todos los procesos los entendí, pasa cosas malas para qué mentir. No importa quién me mencione, tampoco las opiniones, me llegan las bendiciones. Ando con el Nazareno, reno, reno, reno. Gracias por todo lo bueno y no tan bueno, bueno. Inmune al veneno, ahora voy sin freno, con nueva gasolina, con el tanque lleno. Sonríele a la vida, que la alegría cubre el alma. ¡Ay, papá! Dale gracias al de arriba por despertar otro día, para que lo malo se vaya, se vaya. Sonríele a la vida, ay, 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 que la alegría cubre el alma. Dame una sonrisa, dame la plata. Dale gracias al de arriba por despertar otro día, para que lo malo se vaya, se vaya. Sonríele a la vida, 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 para que lo malo se vaya, lo malo se vaya. Ando con el Nazareno, reno, reno, reno. Gracias por todo lo bueno y no tan bueno, bueno. Inmune al veneno, ahora voy sin freno, con nueva gasolina, con el tanque lleno. Sonríele a la vida, que la alegría cubre el alma. ¡Ay, papá! Dale gracias al de arriba por despertar otro día, para que lo malo se vaya. Hola, buenas para todos. Yo soy Hans Rojas Ramírez. Quiero hacer este video para dar un gran testimonio pues para toda la comunidad de la mano de Dios obrando sobre mi vida. Yo hace 3 años, ya el 12 de julio cumplo los 3 años de haber llegado aquí a España con un gran propósito, una maleta llena de sueños, metas, objetivos por cumplir, y llegué haciendo lo que más me gusta, jugando al fútbol y siempre acogido y siempre pues con el dolor y el sacrificio de dejar más que todo la familia allá en Colombia. Es fuerte, pero pues siempre fortalecido en la palabra y fortalecido en que Dios obra en su momento, y esa fue en ese momento, en esa decisión, por medio de la palabra, fue que llegué yo aquí, y mi madre también, que me ha instruido mucho con ello y me ha enseñado bastante también. Y de ahí en adelante siempre, y desde más pequeño, yo cada mañana, cada noche hablo con Dios, me acerco a Él por medio de su palabra también, que es el pan de cada día mío, y es algo que yo lo requiero, que ya es como una rutina diaria. Y nada, ahora mismo ha sido un camino con bastantes cosas, altas, bajas, caídas. Me he levantado también fuerte, pero pues eso ha sido gracias a esa fortaleza que me da Dios. Yo siempre he dicho que todo lo puedo en Él, como nos enseña su palabra, todo lo puedo en Él que nos fortalece. Y he madurado en ese sentido, en mi corazón, a la hora también de jugar, de trabajar, en mi trabajo también, porque pues esas cosas las he obtenido gracias a Dios y al tiempo que llevo acá también. Llegué jugando fútbol y Dios me puso en el camino también un equipo para entrenar, pude sacarme mi estudio como entrenador de fútbol y también pude conseguir un muy buen trabajo
porque pues el fútbol de momento a mí no me da para vivir, y pues más en un país que es tan caro el vivir. Siento que Dios me puso ese trabajo, me puso también el trabajo como entrenador para seguir pues por ese camino del fútbol y seguir entrenando también con fuerza, fortaleza, pues para cumplir ese sueño, esa meta de llegar al fútbol profesional. Y ahí he estado siempre, pues Dios primero, mi familia también, que ha sido un gran pilar, mi madre, que siempre cualquier cosa se lo digo y le pido el consejo. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, para ver qué respuesta nos tiene Dios, y siempre nos ha dado respuesta, y doy testimonio de ello, que las puertas que se me han abierto, que lo que he obtenido ahora mismo, que recibí hace ya casi un mes, menos de un mes, la gran noticia de que por fin puedo regularizar mi situación, por fin me llega mi residencia española, que ya la voy a recibir ahora el 19 de junio, y yo lo primero que hice fue darle gracias a Dios, ponerme de rodillas ante Él, porque de verdad que la única manera de yo explicar, después de tanto tiempo, después de tantos sacrificios, después de tanto esperar, y que llegue esa residencia en el mejor momento, pues es Dios obrando, y simplemente quiero pues decirles a todos que siempre, que en la medida de lo posible, y créanme que todo colocarlo en manos de Dios siempre va a ser lo mejor que podemos hacer, dedicarle un tiempo todos los días, decirle, hablar con Él, no solo pedirle, no solo decirle, sino decirle como que nos muestre el camino, que nos muestre qué debemos seguir, qué debemos hacer, que nos dé señales, que Él, y se los digo por experiencia propia, porque todo lo que me ha pasado a lo largo del fútbol, de mi trabajo, de todo lo que sigo, de lo que he vivido y sigo viviendo acá en España, ha sido obra de Él, y Él me lo ha puesto en el camino, Él me ha dado señales, y es increíble, para mí es increíble, porque yo siento que cada mañana Él me escucha, Él está conmigo, y es que es increíble, así que pues nada, hablar de ese testimonio, decirles que siempre poner a Dios primero, siempre fortalecernos en Él, en su palabra, que de aquí, que créanme que no se van a arrepentir, no se van a arrepentir, y van a darse cuenta de verdad la mano de Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y créanme que la vida de inmigrante pues nunca ha sido fácil, y Dios ha estado en ello, Dios ha estado en todo momento, y lo sigue estando, y siempre he sido un hombre de fe, un hombre fortalecido en su palabra, en que cada día con un salmo, con un proverbio, con lo que Dios me tenga para enseñarme ese día, siempre con la dosis diaria, que yo también escucho la dosis diaria, siempre me habla, siempre les va a hablar, y es lo que les digo. Así que nada, espero que pues este video les guste mucho, también que pueda yo compartirles lo que es la palabra, lo que Él hace en nuestras vidas. Y nada, un gusto y muchos saludos. Muy buenas noches, estimada familia de fe de la Iglesia Jesús, Rey y Luz para las Naciones. Mi nombre es Ana Cecilia Ramírez, su moderadora para esta velada familiar de julio 4 de 2026. Es un gusto ser moderadora de esta iglesia, atender el llamado que Dios nos ha hecho como sus hijos para seguir orando, para seguir velando y seguir conociendo y creyendo en la palabra de Dios. El testimonio que acaban de escuchar es el testimonio de Hans Rojas Ramírez, mi hijo menor. Este testimonio viene desde una promesa que Dios nos había dado en su palabra, y decidí no enviarlo como testimonio en nuestras veladas de oración porque resulta muy extenso, y nuestras veladas de oración son tarde, son a medianoche, son a la madrugada, y pues no es fácil que se escuche, y menos en video.
pero pues Dios en su palabra siento que debía no ser como testimonio, sino debía ser parte de la construcción de la velada familiar, porque escuchando esas palabras de Hans encontramos todo lo que Dios, muchas cosas que Dios siempre nos dice en su palabra. Y yo, para no hacer extensa lo que podríamos hablar de este testimonio, quería traerlo a esta velada porque al escucharlo, fue un testimonio que nació desde su corazón, en medio de todas las dificultades que él ha tenido. Él se fue antes de cumplir los 18 años, a partir de una palabra que recibí en una velada de oración de las 3 de la mañana, cuando me decía en su palabra que resultaría un viaje a España, porque pues él siempre ha querido seguir como futbolista, vivir del fútbol y pues también aprender del fútbol, estudiando, conociendo más, pero con lo que siempre le ha gustado y con ese sueño que tiene desde pequeño en su corazón, llegar al fútbol profesional. Y pues son los planes de Dios, si lo tendrá para llegar al fútbol, para ser futbolista o para vivir del fútbol, Dios lo puso allá en España con propósitos y no sabemos finalmente cuáles serán sus propósitos, pero tenemos claro que son muy buenos, agradables y según su voluntad. Por eso pues él sentía que quiso dar ese testimonio para esta iglesia, para mí, porque pues siempre ha sido un hijo de fe, de oración, y eso partió de ese viaje a España, que mandaría un mensajero abriendo el camino y que lo pondría en alto y que habría frutos. Y así fue, se fue a los 18, tiene 20 años, este año va a cumplir ya los 21 años y son 3 años que han sido difíciles porque es inmigrante, porque está en otra cultura, en otro país, con gente extraña, y duro el desprendimiento de la familia. Pero no hablo de la historia, digamos, personal, porque son muchas cosas las que se han vivido, buenas, malas, difíciles, duras, solo, pero la verdad es que nunca ha estado solo. Dios siempre ha estado con él. Dios ha ido con él, delante de él como poderoso gigante. Pero más de lo personal, de todas las historias que ha tenido que vivir, es en la parte espiritual, lo que manifiesta en su testimonio. Y eso recojo varias anotaciones, declaraciones que él hace en ese testimonio. Y me puse a verlo con la palabra y entiendo que ahí está obrando Dios. Cuando él dice que la mano de Dios ha estado obrando sobre su vida a través de la palabra y según la instrucción que ha recibido de la mamá, pues de mi esposo. Desde pequeños nos hemos enseñado a orar, a creer, a tener fe, y de eso nos habla el libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 8, cuando dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Pues nosotros los padres sabemos que tenemos la responsabilidad de instruir, de guiar, de aconsejar a nuestros hijos por el camino correcto. Y él habla de eso, a partir de la instrucción de la palabra de Dios y a partir de la enseñanza de la mamá, de la familia. Desde pequeño se acerca a la palabra de Dios. También dice que todo lo pone en manos de Dios, que todos los días siente que ha obrado la mano de Dios y ha obrado de manera maravillosa en medio de 3 años sin papeles, sin documentos, pero pues tuvo la fortuna de cumplir los requisitos de los 2 años, no poder salir a España, no poder viajar, no poder movilizarse fuera de España porque si no pues perdía la residencia. Entonces fueron 2 años cumplir requisitos y finalmente hice todos los trámites y ya le dieron su residencia, ya homologó su licencia de conducción, y eso fue la mano de Dios obrando. Llegó a un primer equipo, un equipo pues que jugó muy bien, fue un buen equipo, pero no le fue bien al equipo, pero también obrando Dios, probando también su fe. Luego nos dice que
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que todas las cosas que ha obtenido son gracias a Dios, el jugar, el entrenar, el hacer el curso del entrenador, el conseguir un trabajo, porque allá la vida es muy costosa y pues nosotros no le enviamos constantemente, no porque no queramos, pues gracias a Dios podríamos darle recursos los necesarios, pero pues él decidió conseguir un trabajo para también sostener sus gastos, su arrendamiento, y pues también consiguió un trabajo y todo eso le dice Dios lo ha puesto en su camino. Sigue creyendo, confiando y esperando. Siempre en las oraciones le pide consejo a Dios por medio de su palabra, y cuando afirma que todo lo puedo en Cristo, eso significa lo que nos dice el libro de Filipenses, en el capítulo, la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa declaración nos recuerda que nuestra fortaleza y nuestra capacidad Dios nos la ha dado para superar cualquier circunstancia, y que esa fortaleza, esa fuerza viene de Dios, no de nuestras propias fuerzas, no de nuestra propia sabiduría, porque esa fortaleza nos permite sobreponernos a las dificultades, a la soledad, a la frustración, al abandono, a las derrotas, a las pérdidas. Él tuvo un señor que casi que lo adoptó como hijo y lo llevó al primer equipo y lo volvió como su hijo. Ellos se querían mucho. Y luego de 2 años ese señor falleció y fue una pérdida terrible, terrible. O sea, todavía contando esta historia siento tristeza, se me aguan los ojos porque fue un evento muy doloroso para mi hijo. Pero finalmente le dejó muchas cosas buenas en su vida. Y también es otra historia larga. También peleó con una novia que tuvo de 4 años, se fue detrás de él allá a España. También lo dejó, también fue una pérdida dura, pero ya superada. Pues siempre le hemos dicho que nunca uno debe apasionarse ni enamorarse perdidamente de nadie, solo enamorarse de la palabra de Dios, que es el único fiel. Muchas pérdidas, la verdad, en el equipo donde estuvo, muchas cosas, pero todo lo ha podido en Cristo, que lo ha fortalecido. También habla de caerse y volver a levantarse, que es lo que estaba diciendo, muchas pérdidas, muchas frustraciones, muchas tristezas que ha tenido que pasar en medio de estar solo. Y eso nos recuerda lo que nos dice en Proverbios 22. Proverbios 22. Es porque 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Este proverbio nos dice que, pues, para todos los que creemos en Dios, pues es más fácil volver a levantarnos. Es más fácil, si caemos, pararnos nuevamente y estar de pie ante la vida. Eso nos enseña a que para los hijos de Dios las caídas no nos derrotan, no nos quedamos en el piso sin ánimo. Por el contrario, nos podemos caer 7 veces y volvemos y nos levantamos, como nos lo dice la palabra, porque 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Mas los malos ahí se quedan. Corrijo la citación del proverbio, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Es capítulo 24 del libro de Proverbios, versículo 16. Pues en la vida sabemos que siempre habrá tropiezos, tristezas, frustraciones, caídas. Pero para el justo siempre habrá fuerza para recuperarse, para reconocer sus fallas, para aprender de ellas y volver a pararse firme con la cabeza en alto, gracias a la perseverancia, a la fe que se tiene en Dios. Y eso lo dice Hans en su testimonio, porque
han sido muchas tristezas, tropiezos, frustraciones, pero la gracia de Dios, su fe y su perseverancia le han permitido levantarse. Y así me lo ha dicho: sigo en alto, cabeza en alto, porque Dios está conmigo. Esa es la gracia de Dios. Otra declaración que él habla en su testimonio es que da gracias a Dios y que está de rodillas ante Él en cada momento, agradeciendo. Dar gracias a Dios por lo bueno, por lo malo, a veces por los resultados que no se dan, pero esa es la voluntad de Dios. Entendemos que es la voluntad de Dios, como nos dice en la carta de Tesalonicenses, la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 16 al 19. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Igualmente el versículo 21 de esta misma carta de Tesalonicenses, el versículo 21 y 22 nos dice: examinándolo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Y eso nos enseña a que, pese a las circunstancias, hay que dar gracias a Dios, hay que estar de rodillas ante Él cada mañana. Cada vez que podamos, hay que dar gracias a Dios, así sea porque las cosas no resultaron, así sea porque el partido se perdió, así sea porque la empresa no va bien. Aún así, en esas circunstancias, dar gracias a Dios, porque es bueno, porque es eterna su misericordia, como nos lo dice en el Salmo 18, versículo 1. Dar gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. También nos lo recuerda en el Salmo 136, versículo 1. Alabad a Dios, al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia, porque la voluntad de Dios es la voluntad de Dios para sus hijos que tanto lo amamos. También nos habla de dar gracias a Dios, como decimos, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, porque esa es la gratitud, esa es la fe que debemos tener los hijos de Dios. Agradecer es muy importante, tanto como bendecir. Recordemos la parábola de los 10 leprosos, que fueron sanados, y solo uno de ellos volvió para darle gracias a Dios, para darle gracias a Jesús cuando ocurrió el milagro, y él fue bendecido. Otra declaración que Hans da en ese testimonio es que él está ya con muchos propósitos, con el propósito que Dios tiene para él, los propósitos de bienestar, de bendición, los propósitos de llegar lejos, de cumplir ese sueño que tiene desde pequeño, los sueños que tiene desde pequeño en su corazón. Y eso me recuerda lo que dice, me lleva a leer el capítulo 33 de Jeremías, capítulo 29, del versículo 11 del libro de Jeremías, del profeta Jeremías, que nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Y eso significa esos propósitos que Dios tiene para con nosotros, propósitos de bienestar, propósitos de paz, nunca de mal, para darnos un buen fin, el fin que esperamos. Esos son los propósitos de Dios que tiene para los que confiamos en Él. Eso significa que sin importar las dificultades, Dios tiene un propósito de bienestar, un futuro y una esperanza para nuestras vidas. Eso también se relaciona, lo encuentro articulado con lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son
más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque recordemos que los planes que tiene Dios, los propósitos que tiene Dios para los que confiamos en Él, son más grandes que los nuestros. Tenemos fe y esperanza en ese futuro, en esos sueños que se cumplan. Y finalmente habla de buscar a Dios de madrugada, buscarlo a Dios de madrugada. Y siempre lo hace desde pequeño. Yo recuerdo que a veces nos demorábamos para salir en los fines de semana. Y una vez, se demoraba y la puerta cerrada. Dije, pero es que será que se volvió a cambiar o qué. Cuando abro la puerta y lo encuentro de rodillas, con los brazos hacia arriba mirando. Yo me quedé callada y dije, gracias Dios mío, porque Él oraba sin saberlo. Él oraba de rodillas, a solas. Lo buscaba de madrugada. Y aquí traigo el proverbio, capítulo 8 de Proverbios, del libro de Proverbios, versículo 17. Porque Dios nos dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Como el Salmo 63, versículo 1. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Ya con todo lo que encuentro en ese testimonio de Hans, me doy cuenta que es Dios siempre mostrando el camino, que es Dios quien nos llama a creer en su palabra, que es Dios quien nos dice que confiemos en Él, que lo busquemos de corazón, que acudamos a Él, que clamemos a Él, como nos dice Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y así hace Hans, y así debemos hacer nosotros. Y confío en que Él lo siga haciendo, orando, confiando, esperando, creyendo en la palabra de Dios, porque Él es el que lo tiene allá. Él lo puso en España y seguramente seguirá sembrando para que esa semilla siga creciendo y al final de los frutos se cumplan los sueños y las metas, como la oración de Jabes. Ensanche las metas y los sueños, no solamente de Hans, también de mi hija Natalie, también de nuestros hijos, los hijos de este grupo de oración, de este grupo de moderadores. Todos nuestros hijos tienen sueños, metas, propósitos, pero si los ponemos en manos de Dios, si clamamos a Él con fe, Él cumplirá esos sueños, Él permitirá que ellos cumplan esas metas, Él les dará sabiduría, guía, dirección y protección. Solo es confiar en el Señor de todo corazón, no en nuestra propia sabiduría, en inteligencia, reconocerlo en todos nuestros caminos, que Él allanará nuestras sendas, como nos lo dice en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Así que para nuestros hijos, a partir de este testimonio del que extraje varias declaraciones que nos da Dios en su palabra, podemos decir que debemos seguir confiando, creyendo y esperando que llegarán las bendiciones, que llegarán buenos tiempos, que se cumplirán las metas, los sueños, los proyectos de nuestros hijos, pero en el tiempo de Dios y según su voluntad, porque para los que creemos en Dios, todo obra para bien. Dios transforma todo en bendición, porque para el que cree, todo es posible, como dice el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Porque para el que cree, todo es posible. Que este testimonio permita edificar la vida de muchos jóvenes y yo seguir confiando y creyendo en que Dios obrará, Dios cumplirá sus propósitos en mi hijo Hans, en mi hija Natalie y en todos los hijos de los que creemos en Dios, de las moderadoras de esta familia y moderadores de esta familia. Jesús, Rey y Luz para las Naciones. Dios los bendiga.